correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 27 de junio del año 2024. Antes de entrar al tema acerca del cual comentaré hoy, quiero decirle que al rato, específicamente la hora la desconozco, pero la anticientífica dará a conocer los nombres de del segundo tramo, dicen los cursis, de los que integrarán el gabinete del gobierno que ella encabezará a partir del 1 de octubre. ¿Quiénes serán? ¿Quién sabe? Lo único que puedo decir es, si nos atenemos a la avalancha de elogios, casi todos inmerecidos de los primeros, se repetirá esa actitud temerosa, timorata, diría, de decir la verdad sobre quienes se supone van a gobernar los próximos 6 años. En el primer tramo, pues de todos no se hacía uno solo. Espero que más al rato podamos decir realmente estos vatos sí la pueden. Pero lo dudo mucho, pero ya veremos. No adelantemos vísperas, pues. Hoy mismo también, pero ya por la noche, se celebrará el primer debate entre los candidatos presidenciales Joe Biden, presidente en funciones, y el adversario y retador, queriendo regresar a la presidencia, Donald Trump. Va a ser un debate interesante. Vamos a ver, como decimos en el béisbol, vamos a ver qué traen en la bolita ambos pitchers. Muy bien. Le pediría, si no tiene mejor cosa que hacer, que vea el debate. No para tratar de formarse una idea y decir va a ganar tal o cual en noviembre. No, simplemente para que vea usted cómo es un verdadero debate. Y no estas porquerías que rayan en el ridículo extremo en México de esos disque debates que organiza el INE. Muy bien, vayamos ahora al tema. Por razones laborales, yo he viajado mucho a Estados Unidos, en algunas ocasiones para promover a Sonora, específicamente a Ciudad Obregón, su potencial, atraer industrias, etc. En otras, un buen número también de ocasiones, representando al gobierno del estado de Sonora, donde trabajé algunos años, de tal manera que conozco, no con la profundidad de especialistas, pero conozco más o menos el ambiente político de Estados Unidos, cómo se manejan algunos integrantes de la clase política, los empresarios, académicos, etc. Y es un tema que me interesa, además de la contigüidad geográfica, por la interdependencia económica y política y en materia de seguridad que se ha ido construyendo a lo largo de los decenios entre aquel país y México. Hoy hay una situación que me ha llamado la atención, no de ahorita, sino prácticamente desde el principio, o desde quizá fines del primer año, de la presidencia de Joe Biden. Estados Unidos, en la presidencia del señor Biden, ha experimentado, sin duda alguna, el periodo de mayor prosperidad, crecimiento en número de empleos, solidez en su economía, presencia en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. La capacidad de recuperación de la economía norteamericana, las medidas tomadas por el presidente Biden, criticadas por muchos, hay que decirlo también, pero prácticamente los Estados Unidos han conocido estos años de gran prosperidad, de una demanda extraordinaria de empleos, demanda en algunas regiones de ese gran país insatisfecha.
Y al mismo tiempo que se da esa muestra de recuperación, de capacidad de innovación y de vigor de la economía norteamericana, tenemos una percepción de una parte muy importante del electorado de la tragedia, dicen, que vive Estados Unidos, que nunca habían estado peor y que estas políticas de Biden están entregando Estados Unidos al mundo, etcétera, y que hay que cerrar las fronteras y aislarse del mundo, etcétera, etcétera. Todos estos planteamientos que rayan en la estupidez extrema de Donald Trump. Y uno podría o debería preguntarse, ¿cómo es posible que en esa sociedad que goza de altos niveles de calidad de vida, que hay regiones con niveles muy altos de educación, las mejores universidades del mundo están en los Estados Unidos, cómo es posible que haya esa visión que raya a veces en la idiotez extrema en relación con la situación económica de ese país? ¿A qué se debe eso? Es evidente que la razón es multifactorial. En algunos casos es el nivel de educación de quienes así ven la economía y la situación norteamericana, personas poco educadas, muchos de ellos que viven, decenas de millones, en la región agrícola, los farmers, pequeños pobladitos alrededor, agricultura, maíz, trigo, etc. También actividad agroindustrial y, hay que decirlo, actividad ganadera agroindustrial, producción de cerdos y de derivados, etcétera, etcétera. Pero hay ahí un hecho sorprendente. Cómo, estando tan bien la economía, muchas personas, decenas de millones de norteamericanos, piensan tan mal de esa situación económica. Y comparo eso con lo que sucede en México. No recuerdo yo una época, desde principios de los años 50, una época tan peligrosamente difícil para la economía mexicana y la política, y diría la convivencia política, como los años casi ya 6, va a durar 5 años, 10 meses este gobierno en México. Nunca en esos 60, 70 años la economía mexicana había estado tan mal y en tal riesgo como lo está hoy. Nunca la administración pública había estado en manos de tantos ineptos, tantos ignorantes, tantos corruptos y tantos individuos con ideas acedas, caducas, sobre el papel de México en el mundo, por ejemplo. Pero, ante esa tragedia, ante ese proceso de destrucción de riqueza acumulada en los últimos 30 o 40 años, decenas de millones de mexicanos piensan que estamos casi en el paraíso terrenal. Y dice uno, qué coincidencia tan rara, tan especial esta. Los Estados Unidos están experimentando, quizá en los últimos 70, 75 años, la mejor etapa de su vida económica, de su presencia en el mundo, de su fuerza, de su capacidad de recuperación, y decenas de millones de norteamericanos piensan que es lo peor que les ha podido suceder. Y en México, decía, repito, nunca habíamos estado tan mal en finanzas públicas, en crecimiento económico, en calidad de nuestros funcionarios públicos y sobre todo la falta total de honradez de la casi totalidad de ellos. Y a la inversa, ¿por qué tantos dicen que estamos muy bien y que vamos muy bien y que vamos a estar mejor? Al igual que en Estados Unidos, la causa que explica
este contrasentido es multifactorial. En México, la clase política se ha dedicado desde el sexenio de Lázaro Cárdenas a mantener en la ignorancia, en la estupidez perversa, a decenas de millones de mexicanos a lo largo de esos ya casi 90 años. ¿Cuál es el resultado? Un ciudadano apático, ignorante, que desprecia la realidad y que ha sido educado para extender la mano, para glorificar la hueva extrema y querer vivir sin trabajar, dependiendo totalmente del gobierno. ¿Qué cosas tan raras tiene la vida política de los países? Mientras allá van muy bien, decenas de millones dicen que están en el hoyo. Y aquí, mientras decenas de millones están pasando las de Caín, dicen y babean ante el nuevo Salvador como si fuera la mejor etapa de la vida de nuestro país. Y por desgracia, todavía por si faltare algo, 35 millones votaron porque continúe ese periodo de destrucción, ese periodo de corrupción, ese periodo de incapacidad, ese periodo de inexperiencia y de ideas acedas al frente de la gobernación. ¿Encuentra usted algo curioso en esta situación que le describo de estos dos países que son socios, que son interdependientes, que tienen una frontera común de 3.240 kilómetros? ¿Verdad que es de llamar la atención esta situación? Cuando esté viendo el debate, piense usted en eso. Porque a los dos que va a estar viendo y escuchando, uno de ellos podrá conducir a partir de enero del año próximo 4 años más del destino de ese gran país. Gracias por su atención y nos vemos mañana viernes. Interesante porque hablaremos de los nombres anunciados ayer para continuar con la integración del gabinete de la anticientífica. Gracias, nos vemos mañana.